Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Diego Cruz, CEO fundador de Social Media Emprendedores y Camino Millonario. Bienvenidos a la segunda sesión del curso Máster en Forex. Bueno, vamos a arrancar con el tema ya de los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, cuál es la jerga de los traders para que la tengamos bien clara, de qué manera podamos nosotros entender los conceptos para luego desenvolvernos mucho más fácil y entender de qué manera vamos a también tener resultados. Entonces, vamos a darle con toda, vamos a poner muchísima atención, ojalá tengan papel y lápiz para que puedan entender desde el principio de la sesión y pues desde el minuto uno puedan empezar también a resolver todas sus dudas frente a los conceptos y la presentación que tiene Sebas para ustedes el día de hoy. Entonces, arranquemos y no siendo más, démosle con todo. Bueno, listo. Muy buenas noches a todos. Espero que todos estén muy bien. Ya hoy le vamos a dar inicio al curso. Eh, en el curso pasado yo di una introducción a la historia, pero entonces les voy a pedir el favor de que ingresen a la historia en, en el máster pasado, como para que nos ahorremos tiempo y vayamos como un poco más a lo que en realidad necesitamos. Listo. Entonces, voy a repasar muy rápido como la historia y ya nos vamos a lo que en realidad nos interesa. Entonces, básicamente, ¿qué es Forex? Forex es un mercado internacional de divisa y es la abreviación de Foreign Exchange Market, que quiere decir mercado de intercambio, ¿cierto? De divisas. Entonces, un poco pues de la historia nos habla de que Forex ha existido toda la vida desde la era medieval y se realizaba mediante el trueque o cambio. Cuando la humanidad no tenía moneda, ¿cierto? Papel moneda o algo de valor para comprar, lo que ellos hacían era que intercambiaban cosas, intercambiaban un bien, un servicio o una materia prima que ellos tuvieran a cambio de algo que ellos necesitaran, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con eso del trueque? El trueque empezó a tener muchas dificultades por la dificultad del transporte y del, por la dificultad del almacenamiento, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos un intercambio, pues nosotros no, cuando ellos hacían un intercambio de, supongamos, alimentos por ropa, ¿cierto? Entonces, si me tocaba transportar alimentos mucho tiempo, el alimento ya, por ejemplo, digamos, cambiaron una camisa por un bulto de tomates y en el transporte se demoraron una semana, los tomates pueden que lleguen malos, amallagados, ¿cierto? Entonces, no tenían una buena condición como para poder eh, tener el mismo valor, ¿cierto? No vale lo mismo un tomate bueno o un tomate podrido. Entonces, empezaron a haber unas dificultades. Entonces, con el tiempo, al empezar a ver estas dificultades, apareció la creación de las monedas, ¿cierto? Eh, con la creación de las monedas se hicieron mediante metales preciosos como lo eran el oro y la plata y se empezaron a distribuir según su peso. Entonces, ya eso solucionó en parte el problema del transporte porque era pues mucho más fácil transportar monedas, pero igual el transporte siguió siendo uno de los hitos más grandes porque cuando era una cantidad muy grande de monedas se dificultaba mucho el poder transportarlas. Entonces, también nos hablan de que el respaldo de las monedas era con oro y plata, eran con metales preciosos que tenían un valor intrínseco y eh, luego en la China apareció la plata eh, en papel, ¿cierto? Ya entonces lo que hacían fue que salieron unas instituciones privadas que te guardaban las monedas, lo que tuvieras en oro, y te daban como unos papeles en forma de pagarés. Entonces decía que tenías tanto en el banco o tenías tanto en la entidad y ya mediante ese papel tú ibas a la entidad y reclamabas pues como las monedas a las que tenías derecho, ¿cierto? Eh, Hablamos un poco del Tratado de Bretton Woods de 1944, que es un tratado en el que
en el que se respaldan todas las monedas, toda la emisión de monedas en oro, se hace, o sea, se basan para emitir las monedas los países y los bancos centrales en las reservas de oro que ellos tuvieran, ¿cierto? Entonces, bueno, esta fue una ley que tuvo como ciertos percances y debido a que las reservas de oro se estaban yendo, Estados Unidos tenía como el 70% de las reservas de oro mundiales. Entonces, Estados Unidos tenía casi todo el oro del mundo, pero cuando empezaron a respaldar el dólar en oro, entonces ya cuando empezó a circular el dinero, también circulaba junto con el oro. Entonces empezaron a tener como o sea, ya cuando se transportaba el oro, empezaron a perder reservas de oro. Entonces, Estados Unidos vio pues que esto no era como muy conveniente para ellos y en 1971 el presidente de Estados Unidos firmó el acuerdo Smithsoniano que básicamente es hablar de que el precio de las monedas se va a regular como cualquier precio de cualquier mercado y se regula mediante la ley de oferta y la demanda. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la ley de la oferta y la demanda. Y en los años 80 y 90 existe lo que es, empieza a existir todo lo que son las telecomunicaciones, la globalización, y esto nos hace un poco más fácil y descentralizado el poder intercambiar o mercadear con las divisas, ¿cierto? Entonces eso es como un repaso rápido de lo que es la historia, porque no me quiero extender mucho en esto, porque me parece que no es pues como tan importante. Igual es muy bueno que lo vean en el pregrabado, ¿cierto? Entonces vamos a entrar un poco más en algo ya que sí es más importante, ¿cierto? Entonces, básicamente el mercado de Forex, ¿qué es? Es un mercado donde se intercambian divisas, donde nosotros compramos y vendemos divisas. Como decía la clase pasada, las personas cuando compran o venden una divisa tienen una rentabilidad mediante su cotización. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy compramos dólares con pesos colombianos, aproximadamente hoy no tengo bien el valor exacto, pero creo que está en 2.900 el dólar. Entonces tendríamos que dar por un dólar 2.900 pesos, ¿cierto? Si el dólar mañana, supongamos, amanece a 3.500, nosotros obtuvimos una rentabilidad mediante esa cotización, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es analizar gráficos de históricos del precio que nos muestra hacia dónde va a coger el precio, si va a coger hacia arriba o hacia abajo, y mediante ese análisis vamos a poder entrar en una operación de compra o venta de una divisa, esperando que la cotización o la evaluación de la divisa. Diego, porfa, colabórame con los micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ya, gracias. Bueno, entonces, ¿quiénes son los participantes del mercado? Hay algo que tener muy en cuenta y es que tenemos que saber que Forex es uno de los mercados más seguros del mundo. ¿Por qué? Porque es el mercado más grande a nivel mundial. ¿Quiénes participan en ellos? En este mercado participan lo que son los bancos centrales y los gobiernos, ¿cierto? Los bancos centrales o los gobiernos son los encargados de emitir la moneda leyes, según sus leyes monetarias. Entonces ellos son los que se encargan de mantener regulado un precio y de saber cuánta moneda se emite para evitar una inflación o una deflación, ¿cierto? Ellos son los controladores de esos factores. Los bancos centrales no obtienen utilidades, ellos lo único que se encargan son de regular todas las leyes monetarias del país, como por ejemplo las tasas de interés y todos los factores que afecten el mercado monetario. ¿Cuáles son los bancos comerciales? Los bancos comerciales son los bancos normales, donde nosotros ahorramos, donde nosotros abrimos nuestros fondos de inversión como los CDTs, como nuestros fondos de ahorro, nuestras cuentas de ahorro. Esos básicamente son los bancos comerciales. Las instituciones financieras son instituciones captadoras de dinero, como lo son, por ejemplo, las aseguradoras, como lo son, por ejemplo,
las compañías de pensiones, como lo son, por ejemplo, a ver otra, eh, bueno, se me va, pero hagamos el ejemplo con esas dos. ¿Qué es lo que hacen ellas? Por ejemplo, las empresas de pensiones lo que hacen es que captan nuestro dinero, lo invierten y mediante el interés que ellos reciben, las utilidades que ellos reciben, es que logran sostenerse, pero también lo que hacen es que mediante la captación del dinero lo ponen a circular a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ¿cómo se maneja una economía? Mediante la circulación del dinero. Entonces, por eso se aplican muchas leyes en cuestión de que el dinero nosotros lo metamos en los bancos o lo metamos en fondos de pensiones o en empresas que lo que hacen es que captan el dinero y lo ponen a circular, ¿cierto? Porque si nosotros tuviéramos como todo el dinero guardado en nuestras casas, no habría una circulación libre que permitiera manejar, pues que permitiera tener como una estabilidad en la economía. Entonces, están los especuladores, que son personas que se especializan o personas que tienen mucho impacto en un mercado y con cualquier noticia pueden hacer subir o bajar una moneda, como por ejemplo Warren Buffett, que es un, un ícono en el mundo de las inversiones, sobre todo en la inversión en bolsa. Entonces, cuando él da alguna noticia, por ejemplo, cuando él habla mal del Bitcoin o habla bien del Bitcoin, es una moneda que es volátil y por ser descentralizada, entonces, por ejemplo, Coco, perdón, al él dar una noticia positiva o negativa, eso va a tener un efecto mediante el cual va a subir o va a bajar su cotización, ¿cierto? Vamos a tener los brokers, que los brokers son entidades que son intermediarias y nos ofrecen un apalancamiento a las personas que no tenemos un capital superior a los $100.000 para invertir directamente en la bolsa. Entonces ellos lo que nos hacen es que nos financian para nosotros poder ingresar a la bolsa mediante capitales más bajos. Y los comerciantes individuales o traders somos las personas que hacemos negociaciones mediante los brokers, que tenemos un capital bajo y representamos el 20% del movimiento del mercado. Entonces es muy insignificante lo que nosotros podemos hacer en un mercado. Casi todo el movimiento lo hacen los cinco participantes del mercado que acabé de mencionar, ¿cierto? Nosotros solo sacamos como una pequeña parte de, del, del mercado, de rentabilidad del mercado, ¿cierto? Entonces, el mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. O sea, ninguno mueve tanto dinero como él y mueve 5.3 trillones de dólares diarios. Es el volumen de negociación más alto que hay, seguido por la Bolsa de Nueva York, que mueve 22.4 billones de dólares, Tokio, que mueve 18.9 billones de dólares, Londres, que mueve 7.2 billones de dólares, y Sydney, que mueve 1.4 billones de dólares. Entonces, para la Bolsa de Nueva York, tener el volumen de negociación que tiene Forex en un día, se demora 30 días de operación. Entonces, podemos ver la magnitud del mercado que tenemos, o sea, en el que vamos a operar. Es un mercado que mueve demasiado dinero. Entonces, pues no hay riesgo de que se va a caer mañana o que eso es una pirámide o que no. Es un mercado demasiado rentable y es un mercado en el cual si nos apalancamos y en el cual si tenemos los conocimientos apropiados, le podemos sacar muchísimo dinero, ¿cierto? Entonces, ahorita hablé de la ley de la oferta y la demanda y el cómo y por qué se mueve el mercado. Entonces, todos los mercados tienen como base la determinación del precio por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca. ¿Qué quiere decir eso? La ley de la oferta y la demanda lo que hace es que coge todos los compradores y todos los vendedores y mira las cantidades que hay en el mercado y las personas que lo quieren comprar. De acuerdo a eso se determina su precio. Entonces, cuando hay mucha cantidad de un bien, entonces
su precio tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque hay demasiado. Cuando hay un producto con exceso de oferta, o sea, que lo venden todas las personas, los compradores tienen la opción de buscar quién les vende más barato, entonces eso va disminuyendo su precio. Contrario de cuando un bien está escaso. Por ejemplo, en una cosecha, cuando hay muy buena cosecha de limón, el limón es muy barato, ¿cierto? Podemos conseguir, por ejemplo, 1 kilo de limón a 1.000 pesos. Pero cuando el limón empieza a escasear, supongamos que hubo un cambio climático y dañó las cosechas, entonces es muy limitada la cosecha de limón. Lo que pasa es que el precio del limón aumenta y sus demandantes disminuye. O sea, es una ley inversamente proporcional, ¿cierto? Cuando hay mucha cantidad de algo, hay muy poquita hay muy poquita demanda. Por favor, me confirman si escuchan bien. Bueno, a mí me parece que acá tengo buen volumen. Listo. Gracias, Daniel. Alexi, yo creo que es tu celular. Prosigamos. Entonces, todos los mercados. Qué pena. Eh, Listo. Todos los mercados determinan su precio en base a esta ley, ¿cierto? Entonces, los mercados financieros es igual. Según el volumen de negociación de una moneda, el valor aumenta o disminuye. Por ejemplo, cuando el dólar estuvo hace mucho tiempo acá en Colombia, como en 1.600 pesos, lo que hizo el gobierno fue empezar a comprar muchos dólares y a guardarlos, ¿cierto? A generar una escasez de dólares, y eso lo que hace es que vuelve y reactiva el precio, porque al ellos tener todos los dólares guardados, hay muy pocos en el mercado, entonces, claro, genera una escasez y por ende un aumento de su precio. Entonces, vamos a ver los horarios de negociación. ¿Cuándo podemos operar en el mercado? En el mercado se opera 24/5, o sea, 24 horas del día por 5 días de la semana. Y son de domingo, el mercado abre el domingo y cierra el viernes, ¿cierto? Se descansa. En caso de Colombia, cierra el mercado a las 4 de la tarde y abre el domingo a las 5 de la tarde. Y abre el mercado a las 5 de la tarde. Entonces, trabajamos en 4 continentes, trabajamos en los horarios de 4 continentes. ¿Cuáles son los 4 continentes? Trabajamos en el de Asia, América, Europa y Oceanía, ¿cierto? Trabajamos en esos continentes. Entonces, la bolsa de Sydney es la primera que abre y abre a las 5 de la tarde. Abre a las 5 de la tarde. Tokio abre a las 7 p.m. de la noche, Londres a las 3 de la mañana y Nueva York a las 8 de la mañana. Eso es en la zona horaria de Nueva York. Acá abajo tengo que durante el solapamiento de mercado se encuentra el máximo volumen de traders. Entonces, ¿qué es un solapamiento? Es cuando se encuentran dos bolsas. Por ejemplo, la apertura de Tokio se junta con cuando ya está abierta, la apertura de Sydney. Entonces, en ese volumen se juntan todos los traders que les gusta operar, como lo que son yenes japoneses y lo que son, por ejemplo, dólares australianos, y tienen un mayor volumen de negociación. Lo mismo cuando se junta Londres y Nueva York, que se juntan a las 8 de la mañana, hora Nueva York, y en este solapamiento es el mejor horario para operar. Es cuando se juntan la sesión de Londres y Nueva York, donde hay mayor trader y mayor volumen de negociación, porque estas son las dos bolsas que mueven más dinero
y que tienen una mayor cantidad de participantes en el mercado. Porque si en se dice, Londres se dice que es como la capital de las inversiones, por decirlo así. Entonces, cuando abre Londres, el mercado es muy volátil, es muy bueno para operar. Seguido de Nueva York. Las sesiones de Tokio y Sydney son un poco lentas y pues la mayoría de traders no les gusta operar en esos horarios. Entonces, en hora Colombia, la sesión de Londres abre a las 2 de la mañana y la sesión de Nueva York abre a las 5 de la mañana. Entonces, a las 5 de la mañana se produce el solapamiento y a esa hora es que hay mayores movimientos en el mercado, donde hay más traders operando y negociando, ¿cierto? Acá es como un mapa eh, de las sesiones que manejamos y vamos a ver algunos tipos de divisas. Entonces, teniendo claro que una divisa es una moneda internacional diferente a nuestro lugar de residencia o de origen. Entonces, por ejemplo, para nosotros en Colombia, cualquier moneda diferente al peso se denomina divisa. Entonces, por ejemplo, los dólares, los euros, los yenes, las libras esterlinas, los francos suizos, los dólares canadienses, los dólares neozelandeses, los dólares australianos, todo eso se le llaman divisas, ¿cierto? Y nuestra moneda local sería el peso colombiano. Entonces, ¿cuáles son los tipos de divisas? Se manejan por símbolos. Entonces, por ejemplo, el dólar se maneja con el símbolo USD, el euro se maneja con el símbolo EUR, el yen japonés se maneja con el JPY, la libra esterlina con el GBP, el franco suizo con el CHF, el dólar canadiense con el CAD, el neozelandés con NZD y el australiano con AUD, ¿cierto? Entonces, esos son como los más representativos, pero hay muchos, hay muchísimos, que ya los irán conociendo a medida que vayan operando. Entonces, las divisas se manejan por pares, ¿cierto? Siempre tiene que haber un par para poder haber una cotización. Entonces, ¿cómo así? Siempre vamos a tener que comprar una divisa y vender otra a la misma vez. Entonces, cuando esto se maneja por pares, tenemos que hay pares de divisas mayores, como lo son las que tenemos en la pantalla. Entonces, ¿cuáles son todos los pares de divisas mayores? Los pares de divisas mayores son todos los que contengan el dólar en su composición, ¿cierto? Entonces, como podemos ver acá, eh, todas las que estamos viendo tienen dólar, por ejemplo, el euro dólar, el dólar yen, la libra esterlina dólar, el dólar canadiense, el dólar franco suizo, el dólar australiano contra el dólar americano, el neozelandés contra el dólar. La composición del dólar debe ser del dólar americano, del de Estados Unidos, ¿cierto? Ese es el que determina todas las divisas mayores. Ahora, ¿cuáles son las divisas menores o cruzadas? Son todas las divisas que no contienen el dólar en su composición, como lo son, por ejemplo, estas de acá, el euro libra esterlina, el euro franco suizo, el euro canadiense, por ejemplo, la libra esterlina yen, el franco suizo yen, el dólar canadiense yen. O sea, las que no tengan el dólar americano en su composición se le llaman divisas menores o cruzadas. Y hay otras que se llaman divisas exóticas. Las divisas exóticas son las monedas que son muy poco negociadas en el mercado, como lo son, por ejemplo, la lira turca, como lo son, por ejemplo, el sudafricano, el dólar de Hong Kong, el Singapur dólar. Son monedas que no son muy negociadas y por ende tienen una comisión de transacción muy alta. Entonces, las personas no les gusta operar ese tipo de divisas, como por ejemplo el peso colombiano es una divisa, se considera una divisa exótica. O sea, hay muchos pares de países subdesarrollados o de países que no tienen pues como un volumen de negociación tan alto y estas no se recomiendan operarlas. Siempre tenemos que tratar de operar divisas mayores o cruzadas en su defecto, ¿cierto? Bueno, ahora, habiendo dicho esto, quisiera
saber si alguien de pronto tiene alguna pregunta hasta el momento para dar un break y responder algunas preguntas o si continuamos ya pues como con la clase. Las horas de apertura que están ahí son horario Nueva York. Listo. Entonces vamos a seguir. Todos dicen que están ok. Entonces, en el trading vamos a tener unos términos básicos que vamos a aprender y que nos van a ayudar a comprender como cuando nos salen muy técnicamente, ¿cierto? Entonces, los términos básicos, ¿cuáles son? Son los siguientes. Tenemos el buy, largo o toro, ¿cierto? Estos tres términos son sinónimos y hacen referencia a tomar una posición en compra en un activo financiero. Entonces, cuando a nosotros nos hablen eh, un buy, o sea, ingresa un buy o me voy largo o estoy de toros, es que vamos a entrar en una posición de compra, ¿cierto? En cualquier activo financiero, ya sean commodities o sean divisas o sean acciones, cuando nos hablen de buy, largo o toro o compra, ¿cierto? Nos están hablando de entrar en una posición en compra. O sea, vamos a entrar a esperar a que la cotización suba. Cuando hablamos de sell, corto u osos, estos tres términos son sinónimos y hacen referencia a tomar una posición de venta en un activo financiero. Entonces, cuando una persona nos diga, nos vamos en sell, en cualquier activo financiero, o me voy en corto, o están los osos, quiere decir que están en posición de venta. El toro y el oso se hacen más referente a las personas, ¿cierto? A las personas o a las entidades, y nos referimos a los que quieren vender, a los que no quieren dejar subir la cotización, como toros, o a los que no quieren dejar comprar, como osos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos lo de la divisa, lo que estaba explicando ahorita, que son unidades monetarias o dinero extranjero que tienen los bancos de un país. Entonces, como les explicaba ahorita, toda divisa es todas las monedas que tienen, que son diferentes a nuestro país de residencia o de origen, ¿cierto? Los pares, los pares de divisas se componen de dos, de dos, de dos ítems, ¿cierto? Que son la divisa base y la divisa cotizada. Siempre vamos a tener una divisa a la cual vamos a esperar la cotización con una contra. Por ejemplo, el euro dólar. En este caso tenemos el euro como divisa base y la divisa cotizada lo que nos muestra es cuánto vale el euro en la otra divisa, en este caso el dólar. Entonces, cuando nosotros miramos una cotización, un histórico del precio del par, es lo que nos va a reflejar es el precio del euro en dólares. Supongamos que el euro hoy vale, no sé cómo estará, a un dólar punto 50, un dólar punto 50, algo así. Entonces, él siempre nos va a mostrar, para usted poder comprar euros, tiene que dar 1.50 dólares, ¿cierto? O por ejemplo, si en la composición del par está, por ejemplo, dólar yen japonés, entonces vamos a ver cuántos yenes japoneses vamos a necesitar para comprar un dólar, que sería la divisa base, ¿cierto?
Bueno, y vamos a ver qué es un PIB. Muy importante que sepan esto. Acá sí quiero que pongan bastante atención. ¿Qué es un PIB? Un PIB es el mínimo cambio posible en el valor de un par de divisas. Entonces, un PIB es el penúltimo decimal en la cotización y a través de los PIB se calculan las ganancias o las pérdidas. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos un par de divisas, vamos a encontrar el precio con 5 dígitos después del punto, ¿cierto? Entonces, en este par de acá, vemos que el euro cuesta 1.27 dólares, ¿cierto? Que el cuarto número que genera un movimiento, ese es el que se llama un PIB, y es una variación mínima que se genera en un precio. Entonces, ¿cómo así? Tenemos este precio del euro base y tuvimos un movimiento al precio derecho. Eso quiere decir que se generó un PIB de movimiento. Entonces, voy a parar acá un momento y voy a hacer un ejemplo con con este mismo, para poder explicar. Entonces, tenemos que en el par tenemos el euro dólar, el euro dólar, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el par tenemos la base, la moneda base y la cotizada. Entonces, entendemos que un euro en dólares vale 1.27129, ¿cierto? Eso vale un euro. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En el cuarto dígito después del punto. Este que voy a poner de color rojo. Bueno, vamos a ver si me cambia acá. Espérenme, yo lo resalto. Bueno, vámonos con este. Este dígito de acá, este cuarto dígito, el 2 en este caso, se llama PIB. En cualquier par de divisas ustedes van a encontrar después del punto el cuarto dígito, ¿cierto? Entonces, ese se llama PIB. Y en la variación de ese número es que nosotros vamos a determinar nuestras ganancias o nuestras pérdidas. Entonces, teníamos que el precio estaba en 1.27129 y que se desplazó hacia 100, hacia 1.27139. Como podemos observar acá, hubo un movimiento del precio, el 2 pasó al 3. Entonces, ¿cuánto subió? Un PIB, ¿cierto? Eso sería una posición a compra, porque vemos que la cotización aumentó en ese dígito. Entonces, nosotros nos centramos en el movimiento de ese cuarto dígito. Ese es el que nos va a nosotros a determinar cuándo ganamos o cuándo perdemos. Entonces, todas las divisas que no tengan el yen japonés en su composición tienen cinco dígitos después del punto. Y todas las que tienen el yen japonés en su composición solo tienen 3. Entonces, en este caso, el PIB va a ser en el segundo, va a ser en el segundo dígito, como por ejemplo lo es en este par que vemos acá. Tenemos el dólar USD JPY, ¿cierto? O sea, dólar americano contra el yen japonés. Tenemos que este precio de acá es el precio actual del mercado, ¿cierto? Y que el PIB es este numerito que tenemos en negro, o sea, es el segundo después del punto, y que una variación en ese dígito nos va a generar una ganancia o una pérdida. Entonces, como podemos ver acá, teníamos 110.920 y el movimiento se me fue hacia abajo, o sea, ya tenemos el
precio en 110.910. Entonces vemos que tuvo un movimiento de menos un pip, ¿cierto? Entonces, cuando se genera un movimiento negativo o cuando se genera un movimiento positivo, depende de la orden que nosotros compremos, vamos a ganar o a perder. Supongamos, en el primer ejemplo, en el euro dólar, si entramos en una posición de compra, hubiéramos ganado dinero, ¿cierto? Contrario a si hubiéramos entrado en una posición de venta, porque nosotros en las posiciones de compra esperamos a que la cotización del dólar aumente, ¿cierto? Pero si entramos en una venta y los PIB empiezan a aumentar, o sea, la cotización empieza a aumentar, nosotros vamos a empezar a tener un margen de pérdida según el movimiento de esos dígitos, ¿cierto? Igualmente en el USD JPY tenemos una cotización actual que sería el 110.920, este de acá, y se desplazó hacia este numerito de acá. Entonces, hubo una variación en el segundo dígito hacia abajo. O sea, si nosotros hubiéramos entrado en una posición de venta, hubiéramos tenido una utilidad. ¿Por qué? Porque cuando entramos en venta, lo que esperamos es que la cotización baje. Entonces, claro, vamos a tener una utilidad. Pero si contrario a esto, la cotización aumenta, entonces nosotros vamos a empezar a perder eh, de acuerdo al movimiento que se genere, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos ya, cómo determinamos las utilidades que vamos a tener mediante el movimiento de esos PIB? Cuando nosotros entramos al mercado, nosotros lo que hacemos es que abrimos una cuenta con un intermediario, con un broker, y eso funciona básicamente como funciona un banco. Usted lo que hace es que abre como una cuenta de ahorros, eh, carga su dinero en esa cuenta y lo que le dice al broker es, vea, mediante una aplicación que se llama el MetaTrader, creo que la próxima clase la va a explicar, mediante esa aplicación nosotros montamos órdenes de compra o venta con unas especificaciones. Entonces, en esas especificaciones nos va a pedir un lote o lotaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el lote o lotaje? Esto, acompañado de los PIB, es lo que nos va a determinar a nosotros las ganancias que vamos a tener. Entonces, supongamos, tenemos tres clases de lotes, que son el microlote, el mini lote y el lote estándar, ¿cierto? Cuando nosotros le damos una orden al broker de compra, nos va a preguntar a qué lotaje quiere ingresar la operación. Entonces, nosotros, cuando ingresamos la orden, vamos a determinar si ingresamos a un lote completo, a un mini lote y a un micro lote. Entonces, por cada PIB que se mueva al mercado, entonces, por cada PIB, yo cambio el color de la letra, por cada PIB que se mueve el mercado, por un micro lote, o sea, por 0.01, que es un micro lote, vamos a tener una utilidad de 10, va a ser igual, a 10 centavos de dólar, ¿cierto? Lo mismo, o sea, y ya, por cada PIB que mueva al mercado e ingresemos a un mini lote, ¿cierto? 0.1, vamos a obtener un dólar, por cada PIB que se mueva al mercado, en contra o a favor, ¿cierto? Vamos a ganar o vamos a perder un PIB, de acuerdo a cómo se mueva el mercado. Y por cada PIB que se mueva al mercado a un lote completo, nos vamos a ganar 10 dólares, 10 dólares por cada PIB o punto que el mercado se mueva. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el lotaje con el que vamos a ingresar a operar? Eso lo determinamos de acuerdo al tamaño de nuestra cuenta, ¿cierto? Cuentas superiores a $1000 se recomienda utilizar un micro lote o un mini lote de acuerdo a la experiencia que tenga
el operador, ¿cierto? Y un lote se recomienda utilizar a partir de cuentas superiores de $10.000. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy alto entrar con una cuenta pequeña a un lote completo, ¿cierto? Entonces, hasta acá hay alguna pregunta, de pronto como en el tema de los PIB o en el tema de los lotajes. Bueno, listo. Al parecer como que nadie tiene preguntas. Entonces vamos a proseguir. Listo. Entonces, cuando nosotros también montamos la orden de compra, el broker cobra como ciertas comisiones, ¿cierto? Y esas comisiones las cobra en puntos o en pips, ¿cierto? Entonces, esa comisión se llama spread y esa spread es la diferencia que hay entre el precio actual de un activo financiero y al precio al que lo vamos a comprar. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar en una posición de compra o venta, el precio actual, supongamos, va a ser $1, pero el broker nos va a decir, vea, eh, el precio actual está $1, más la comisión es $1.002, ¿cierto? Así va a ser, eso se llama el spread y eso es básicamente una comisión que cobra el broker por operación. Entonces acá tenemos un ejemplo que para compra eh, tenemos un precio de 1.3400 y para venta tenemos un precio de 1.3402. Entonces, en esa orden, si vamos a comprar, el broker nos vende a 1.3400 y si vamos a vender, lo mismo, el broker nos va a vender, pero con un spread de 2 pip más alto que el de compra. Pues eso ya lo determina el broker de acuerdo pues como a las condiciones del mercado. Listo. ¿Qué es un apalancamiento? Como yo decía ahorita, el apalancamiento es como una financiación que nos dan los brokers para nosotros poder ingresar al mercado con cuentas muy pequeñas. Las personas que quieran ingresar al mercado financiero, o sea, así directamente deben de tener aproximadamente una cuenta de $1.000.000. Entonces, pues, una persona que tenga esta capacidad económica es muy escasa. Entonces, ¿qué hicieron? Hay unas empresas, los brokers, que lo que hacen es que nos apalancan, ¿cierto? Nos financian. Entonces, ¿cómo es esto? Si nosotros tenemos una cuenta, supongamos, de $1.000 en el broker y tenemos un apalancamiento, supongamos 1.500, nosotros por cada dólar que tengamos vamos a entrar al mercado con 500. O sea que si tenemos una cuenta de $1.000, vamos a entrar al mercado con $500.000. Pero hay que tener en cuenta algo. Eso es, ese financiamiento es solo para beneficio como del broker. O sea, y para nosotros también porque nos da acceso al mercado, pero como tal no se va a ver reflejado en nuestra cuenta el entrar con $500.000, ¿cierto? Sino que vamos a tener las mismas utilidades. Vamos a ver si tenemos un apalancamiento 1.100, si tenemos un apalancamiento 1.500, vamos a tener las mismas utilidades porque las utilidades las vamos a determinar por la cantidad de pips que movamos y el lotaje que ingresemos. ¿Qué nos permite este apalancamiento? Entrar en un lotaje
determinado, y entre más apalancamiento, pues podemos ingresar un lotaje más alto, pero con un riesgo mucho más alto. Entonces, hay muchas personas que me preguntan, bueno, y entonces yo entro al mercado con un apalancamiento 1.100, y si yo pierdo, que le quedo debiendo plata al broker. No, nunca la vamos a quedar debiendo plata al broker. ¿Por qué? Porque el broker automáticamente, antes de que usted queme la cuenta, él va a cerrar las operaciones. Entonces, no tienes cuando, pues, como quedarle debiendo al broker. Eso es como una financiación que ellos asumen, ¿cierto? Y siguiendo, vamos a ver cómo se ve una compra y una venta en un par de divisas. Entonces, lo que vemos acá es como un gráfico de mercado compuesto por velas japonesas, que son las velas japonesas lo que hacen es que nos muestran una información, un histórico en un periodo de tiempo, en qué rango de precio estuvo el activo financiero. Entonces, ¿cómo vemos una compra? Una compra siempre la vamos a ver determinada por velas verdes y que estén en una tendencia como hacia arriba, que sí, como subiendo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que hay un activo que en el histórico va hacia arriba, es porque la cotización está aumentando y por ende vamos a entrar en compras. ¿Cómo vemos una posición en venta o en corto? Siempre las velas negativas van a ser de color rojo, y cuando la gráfica veamos que empieza a disminuir la cotización, que va hacia abajo, eso lo que nos muestra es que vamos a entrar en posiciones de venta. Vamos a vender los activos financieros, y mediante la baja de la cotización también vamos a tener una utilidad. Recuerden que acá vamos a tener utilidades por comprar o vender. ¿Cuál es el, ¿cómo dijera yo? El cuento acá es saber cuándo comprar y cuándo vender. Ese es pues como el misterio que tiene este mercado. Pero básicamente una compra se ve cuando vemos como que tiene una tendencia hacia arriba, y una venta cuando tiene una tendencia hacia abajo. Entonces les voy a mostrar un gráfico real y para poderles explicar un poco mejor de cómo se ve en la realidad. Entonces, regálenme vamos a ver. Listo, perfecto. Esto es un gráfico de mercado, ¿cierto? Y este que estoy analizando en este momento es el gráfico del dólar australiano contra el dólar americano. ¿Qué podemos observar en este momento? Que tenemos una tendencia bajista, ¿cierto? En esta zona vemos que está haciendo el mercado, está yendo hacia abajo. Cuando vemos que el mercado va hacia abajo, entonces nosotros lo que hacemos es que buscamos vender el activo, ¿cierto? O cuando ya vemos, pues contrario como en esta zona de acá, que, que se ve a la alza, vamos a mirar un poco más atrás. Por ejemplo, en esta zona de acá, que vemos que el precio estaba en esta zona de acá, y aumentó su valor hasta esta zona de acá, ¿cierto? Entonces ahí vemos posiciones en compra. Entramos al mercado a comprar dólares australianos y a esperar a que el precio suba. Y ahí vamos a generar nuestras utilidades. Ahorita les hablaba de la cotización. Entonces recuerden que hoy tenemos una divisa base y una divisa cotizada. Entonces en este caso la divisa base es el dólar australiano y la cotizada es el dólar americano. Acá, en esta zona de acá, podemos ver el precio en tiempo real, y es este de acá, este que estoy señalando con la flecha amarilla. Entonces quiere decir que el precio en este momento de un dólar australiano en dólares americanos cuesta 0.72688. Eso cuesta un dólar australiano en dólares americanos.
pero este mercado está muy quieto y no se quiere mover. Entonces, si queremos ver una variación en los PIB, ¿qué vamos a esperar? Que se mueva el cuarto dígito, que sería este 8. Pero vamos a buscar otro que se esté moviendo como más, está muy lento. Ah, ya se empezó a mover. Entonces, si como podemos observar, ah no, espérenme que me equivoqué, ese no era el precio. El precio actual es de 0.73, 0.72, 325. Entonces, ¿qué vamos a esperar a que se mueva? El cuarto dígito, que sería el 2. Entonces, igual el mercado está súper quieto, pero entonces, cuando él empieza a subir hacia abajo o hacia arriba, ese dígito empieza a cambiar y recuerden, ese es el que siempre nos va a generar las utilidades o las pérdidas. Listo, entonces, viendo este gráfico de mercado, ya en la próxima clase vamos a entrar como a saber qué analizar, qué es lo que nosotros analizamos y cómo encontramos una tendencia, cómo vamos a encontrar dónde el precio tiene ciertos soportes y resistencias y así poder determinar una estrategia que nos indique hacia dónde nos vamos, si nos vamos en compra o si nos vamos en venta. Listo. Y ya habiendo mostrado esta última diapositiva del gráfico, ya terminamos la clase por hoy. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, quiere que le resuelva alguna duda, voy a dar un espacio para responder a las dudas que tengan. Daniel, sí, las gráficas se ven igual en cualquier dispositivo, pues ya sea en iPhone, en Android, en el computador, en la tablet, siempre van a ser los mismos. Pues varía un poco, pues como la configuración que ustedes le pongan, hay veces van a estar las velas negras y blancas, pero pues es algo de configuración y estética, eso se configura como a, a decisión de cada persona. ¿Listo, Sebas? Sí, Aló. listo, ya al parecer como que no hay preguntas. Sebas, ahí, no sé si resolviste esa de tengo iPhone, ¿estas gráficas se verán igual? Sí, ya la resolví. Qué pena, mi hermano. Lo que pasa es que dejé grabando la sesión. Listo. Chicos, perfecto. Entonces, pues bueno, para nosotros ha sido un placer. Igual ustedes saben que ahí está el contacto de Sebas dentro del grupo por si necesitan cualquier cosa. De mi parte, pues ustedes saben que yo también estoy para servirles y en la medida en la que yo pueda responder las dudas, pues lo hago y si no, pues eh, los envío con Sebas. Nos veremos en una próxima ocasión, más exactamente dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal de comunicación. No siendo más. Chao, chao. Chao, feliz noche.